compañeros, hoy vamos a estar hablando un poco acerca de los conceptos básicos relacionados a los proyectos. Este grupo está conformado por Ricardo Núñez, Juan Fuenmayor, María Gutiérrez, María Gotera, María Cube y mi persona acá es Arnaz. Bueno, primero que todo tenemos que comenzar con la definición de lo que es un proyecto. De manera básica, lo conocemos como una secuencia única y compleja de actividades, las cuales están relacionadas y que buscan alcanzar un objetivo definido. Para ello, requieren un conjunto de recursos y ellas deben ser completadas en un tiempo determinado, dentro de un costo presupuestado. En la diapositiva podemos observar una definición un poco más compleja, que nos dice que es un proceso que tiene un principio y un fin definible y que requiere del empleo de uno o más recursos en cada una de las distintas actividades, separadas pero interrelacionadas e independientes, que deben ejecutarse para alcanzar los objetivos. Cabe resaltar que un proyecto es irrepetible, nunca ha sido realizado ni se realizará bajo las mismas condiciones, siempre habrá algo diferente. Cuando se repiten las actividades de un proyecto propio, existe aleatoriedad en la naturaleza de las mismas. En la siguiente diapositiva podemos observar un gráfico que muestra de manera simultánea las bases de los proyectos y productos. En la parte superior encontramos las fases de los proyectos que se encuentran dispuestas a través del tiempo, como lo son investigación y desarrollo, introducción al mercado, crecimiento, madurez, deterioro y muerte del producto. Observamos que tanto la investigación y desarrollo e introducción al mercado constituyen a las inversiones que se realizarán con respecto a él, y de allí en adelante encontraremos de manera simultánea tanto ingresos como gastos hasta la posterior muerte del producto. En la parte inferior encontramos las fases del proyecto, que desglosaremos un poco más adelante. Aquí observamos que el proyecto se encuentra inicialmente constituido por la definición conceptual y de producción. Encontramos que en la definición y producción se encuentra la llamada procura, que consta de la ingeniería básica, ingeniería del detalle, construcción, arranque y puesta en marcha. Estos tres primeros ítems, como lo son la parte conceptual, definición y producción, constituyen a un proceso en el cual se realizan todas las inversiones necesarias para apalancar dicho proyecto. A partir de allí encontramos la operación comercial y la desinversión, en la cual obtendremos ingresos y se realizarán gastos. Esta es la parte que constituye cuando el objetivo ya se encuentra logrado, ya están puestas en marcha, por ejemplo, la empresa. En la siguiente diapositiva encontramos las fases de un proyecto enfocadas de manera tradicional. Es una extensión de lo observado en la anterior diapositiva en la parte inferior referente a los proyectos. Esta se encuentra de manera consecutiva, es decir, sigue una secuencia. Primero requiere de ingeniería, constituida por una parte conceptual, básica, detalle y terreno, para luego dar paso a la procura, tanto de materiales como equipos. Ya definida la ingeniería, podemos requerir todos los materiales y equipos necesarios para llevar a cabo el proyecto. Continúa así la construcción y la operación, donde ocurrirá el arranque y puesta en marcha de lo ya realizado, es decir, el cumplimiento del objetivo. En la diapositiva siguiente observamos el desarrollo secuencial de la ingeniería del proyecto. Podemos notar que esta sigue una secuencia, como se mencionó anteriormente, constituida por la ingeniería conceptual, para luego dar paso a la ingeniería básica, luego la ingeniería de detalle y por último la ingeniería de terreno. Cabe resaltar que mientras la secuencia del proyecto fluye, el nivel de detalle requerido para llevar a cabo o estudiar estas áreas de la ingeniería disminuye. También observamos que luego de haberse realizado la ingeniería conceptual y estar en puesta en marcha la ingeniería básica, es que los inversionistas podrán
decidir si realizar la inversión requerida o no, ya conociendo todos los insumos o equipos necesarios y el coste de ellos. También, obviamente, al cumplirse estos 4 parámetros, se pone en marcha el proyecto u objetivo. Ahora se empezará a hablar de manera detallada de cada una de las fases de un proyecto de ingeniería. La primera de ellas, como vimos anteriormente, es la ingeniería conceptual, la cual trata de responder la pregunta ¿por qué se requiere el proyecto? Esta cuenta de un conjunto de actividades. Entre ellas podemos resaltar la definición del objetivo, el estudio de las opciones, la definición del alcance, el desarrollo del estimado de los costos, la preparación del memorándum, la preparación del plan preliminar de ejecución, la contratación de la ingeniería básica, el análisis económico y la optimización del diseño, es decir, la selección de la opción óptima entre las distintas propuestas que se manejan, la cual generará más ingresos posiblemente en un futuro y consumirá menos costos. Estas actividades nos darán un producto final que nos servirá para orientar la ingeniería básica. Entre ellas encontramos la rentabilidad preliminar del proyecto, el memorándum de las bases del diseño, la lista de los equipos mayores, el plan de ejecución preliminar, los documentos de licitación para la ingeniería básica y el estudio de prefactibilidad. Nos ayudará mucho a la hora de tomar decisiones para la inversión que van a realizar los accionistas. Continuamos la secuencia con la ingeniería básica, que trata de responder qué se requiere del proyecto. La misma consta de actividades esenciales como son la elaboración de planos y especificaciones, tanto civiles como mecánicas o eléctricas, así también como la instrumentación industrial. También se complementan las especificaciones de planos del diseño, se cotizan equipos y materiales que tienen largo tiempo de entrega, para poder así tenerlos a la mano en el momento que se requieran. Se hace un estudio de la seguridad, la higiene y el ambiente, se preparan los costos estimados clase 2, se realiza un análisis económico definitivo y se contratan los encargados de la ingeniería del detalle. Paso siguiente. Dichas actividades nos confieren productos finales, como la especificación y los planos de diseños básicos ya realizados, el plan maestro de ejecución, los indicadores económicos definitivos, los documentos de licitación y el estudio de factibilidad. Se decidirá o no si es óptimo realizar la inversión, si nos generará ingresos futuros. Con la ingeniería de detalle, que trata de responder cómo se requiere el proyecto. Se tratará de manera específica y detallada, como su nombre lo indica, lo expuesto anteriormente en la ingeniería básica. Consta de las siguientes actividades, como mencioné, el análisis y la adecuación de la información obtenida en la ingeniería básica, la preparación de las especificaciones y planos aprobados para la construcción, tanto por la gerencia del proyecto, las entidades superiores o ejecutivos y algunas legislaciones gubernamentales que pueden existir. La elaboración de las listas finales de materiales y equipos, la preparación de requisición de material y apoyo a procura en el proceso de adquisición de los equipos mayores, la elaboración del plan de ejecución del proyecto, es decir, cómo se realizarán los paquetes de actividades detalladamente, y la preparación del estimado de costos clase 1, generando así los siguientes productos finales: las especificaciones y planos de construcción listos y aprobados, las listas definitivas de materiales y equipos, el plan de ejecución del proyecto, los documentos de licitaciones y el estimado del costo de construcción. Siguiendo con la secuencia, encontramos la ingeniería de terreno de campo, que trata de responder cómo quedó el proyecto. Su principal actividad es la complementación de la ingeniería de detalle en todas aquellas situaciones de deficiencias en los planos de diseño
o cualquier modificación requerida durante la construcción. Nos generará planos as-built o como construido, que detallarán cualquier modificación que debió haber sido necesaria para dar continuidad al proyecto. La procura se refiere a con qué se va a hacer el proyecto. Consta de muchas actividades logísticas, entre ellas el almacenamiento, el tráfico, la nacionalización, cotizaciones, órdenes de compra, requisiciones, entre otras. Y nos generará equipos y materiales en el almacén del proyecto, al momento indicado, a la cantidad indicada. Nos encontramos en las fases finales, como son la construcción y la operación. Ya constan la ejecución y cierre del proyecto. Construcción. ¿Cómo hacer el proyecto? Consta de actividades como son recibir los materiales y equipos en el sitio indicado, es decir, donde se va a hacer la obra. La preparación del sitio. La ejecución en campo, el seguimiento y monitoreo del mismo. La completación física y mecánica de la obra. El control de la calidad y control de la seguridad, higiene y ambiente. Las pruebas y ajustes operacionales. Entrega provisional y definitiva de la obra. Y la desmovilización de los recursos, generando así que el proyecto se encuentre ya construido, probado y rectificado, y se realizará un informe de cierre que nos servirá para obtener cualquier información que nos sirva de ayuda o de lección para proyectos futuros. La fase de operación trata de responder cómo funciona el proyecto. Ya cuando el proyecto se encuentra en operación, se trata de analizar si están cumpliendo las expectativas planeadas, el logro de los objetivos. Su producto final es la operación y evaluación continua de los resultados. En la siguiente diapositiva encontramos las fases de un proyecto enfocados de manera distinta, en este caso por PDVSA. Esto fue presentado en el año 1998 en su guía Gerencia para Proyectos de Inversión de Capital. Es el resultado de un estudio de las mejores prácticas mundiales en la ejecución de proyectos. Consta de 3 fases: la definición y desarrollo, la implantación y la operación. En la parte intermedia se definen en forma general los productos y conceptos que serán desarrollados posteriormente de manera detallada. Junto con estos niveles se encuentra la estimación de costos realizados en cada momento. En la parte inferior se indica cómo participan los actores que intervienen en la ejecución del proyecto, y además de 2 hitos muy importantes: la aprobación de los fondos para realizar la ejecución y la completación mecánica del mismo. Cabe resaltar que el proceso de ejecución del proyecto requiere de la participación de muchos individuos y organizaciones, donde cada quien tiene deberes y responsabilidades distintas, pero es necesario que estos sean desarrollados de manera armónica y en la secuencia correcta. En resumidas cuentas, la fase de un proyecto desde el enfoque PDVSA son visualizar, conceptualizar, definir, implantar y operar. Podemos definirlas cada una. Visualizar es donde se identifican los proyectos que se requieren para el cumplimiento de los planes estratégicos del negocio. Conceptualizar es donde se selecciona la mejor opción y se logra una mejor estimación para evaluar la conveniencia o no del proyecto. Definir: se realiza la definición completa del alcance, el diseño básico del proyecto, y se cumple con todos los requerimientos para obtener la aprobación del presupuesto. Implantar corresponde a la materialización del plan. Incluye el desarrollo de la ingeniería del detalle, la procura de los materiales y la construcción, hasta la completación mecánica. Usualmente esta etapa es contratada por empresas externas. Operar es donde, a través del registro de los datos operacionales, se analiza si se está cumpliendo con las expectativas del negocio. Ahora se tratará de definir cada una de las actividades que componen las distintas fases del proyecto, correspondientes también a sus objetivos.
Primero que todo, en visualizar, tenemos como actividades principales la planificación corporativa, la base de recursos, el plan de negocios y la definición de la infraestructura o planta requerida. Más específicamente, con respecto al objetivo de desarrollo preliminar del proyecto, encontramos actividades como lo son elaboración del alcance del mismo, elaboración del estimado de los costos clase 5, preparar plan de ejecución clase 5 y evaluar la factibilidad del proyecto. Es decir, ¿va a generar ganancias o no? ¿Se va a invertir o no? Continuando ahora con conceptualizar, encontramos que las actividades correspondientes a la organización de la fase de planificación son la conformación del equipo de trabajo, la formalización de objetivos, roles y responsabilidades individuales, la preparación del plan para la conceptualización. Y en cuanto a la selección de las opciones preferidas, debemos evaluar la tecnología, evaluar el sitio en que se va a realizar el proyecto, preparar un alcance conceptual y estimado de los costos clase 4, evaluar la rentabilidad de las opciones y la preparación de solicitud para los fondos a alcanzar, estimados clase 2. Continuamos ahora con definir. Para el primer objetivo, donde se trata de desarrollar el paquete de definición del proyecto, encontramos como actividades básicas el análisis de los riesgos, la precisión del alcance y la elaboración del diseño básico, el desarrollo en detalle del plan de ejecución, clase 2, la preparación del estimado de los costos, clase 2, la evaluación del grado de definición del proyecto, establecer sus guías para su control y el desarrollo que asegure el plan tecnológico. Con respecto al otro objetivo, establecer un proceso de contratación, encontramos como actividades la elaboración o validación de las estrategias de ejecución y contratación. También el desarrollo del documento de solicitud de ofertas. En cuanto a preparar el paquete para la autorización del proyecto, tenemos que revisar y evaluar cómo va a ser nuestra solicitud de fondos u obtención de fondos, también dicho, si van a ser propios o financiados. También hay que preparar una documentación para su posterior aprobación. Ahora, con respecto a implantar, en cuanto a la contratación, tenemos que se deben aprobar estrategias y listas de empresas. Hay que tener un proceso en cuanto a la selección del contratista. Hay que revisar y firmar los contratos y hay que saber administrarlo. En cuanto a la ejecución, encontramos la ingeniería, la más importante, la procura de materiales y equipos, la materialización y plan del aseguramiento tecnológico y la construcción del mismo, del proyecto. Por último, operar. Encontramos como actividades principales la preparación y pruebas para el arranque y posteriormente el arranque en cuanto a la operación inicial. En cuanto a las pruebas de garantía, hay que realizar pruebas de capacidad y un primer periodo de operación, donde se liberan las finanzas. En cuanto a la aceptación de las instalaciones, se deben entregar las mismas a los interesados para su posterior aprobación. En la elaboración de informes finales, se realiza el cierre del proyecto y se ejecuta o elabora un primer informe técnico económico y su divulgación. Luego, muy importante, la continua evaluación para ver cómo se desarrolla el proyecto a través del tiempo, si están cumpliendo los objetivos o no.